estudiando Mateo. Nos quedamos en el capítulo 3, si quieres darle. Ya habíamos empezado con el capítulo 3, donde hace su aparición Juan el Bautista, ¿recuerdan? Juan el Bautista, llamado ahí, si alguien quiere leer Mateo 3:3, por favor. Mateo 3:3. Sí. Mateo 3:3. Alguien que lo lea. Como somos pocos, pueden a pulmón, no hay problema. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, esta es una cita de Isaías. Estamos hablando de unos, que serán alrededor de 700 años de esto. Isaías profetizó que iba a venir a alguien para anunciar la venida del Mesías, y ese alguien era Juan el Bautista. Y estuvimos analizando todo esto, cómo era la persona Juan el Bautista, su personaje, todo, y qué pasó con el bautismo, a qué se refería el bautismo que él hacía, y había un juicio que al final del 3, del 10 al 12, hace muy duro Juan el Bautista. Vemos cómo le habló tan duro a los paisanos de él, a los propios judíos, y ahí nos quedamos. Y quedamos que en el 3:13, y es esto lo que vamos a ver a partir del 3:13 al 17. Y acuérdense, cada evangelio está escrito dentro de un contexto y dentro de una audiencia. ¿Cuál es la audiencia de Mateo? ¿Para quién escribió particularmente Mateo? Para los judíos. Él está enfocado en los judíos. Todo lo que escribió lo pensó con los judíos. Y básicamente desde el capítulo 1 hasta donde vamos, el afán de Juan el Bautista es confirmar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey. Él está dando puras pruebas, ¿no? Y ya vimos todas las pruebas, su genealogía. Según su genealogía, tanto por María como por José, Él es el Rey. No había ningún problema. Tanto que vinieron algunos magos sabios de Oriente a confirmar que era el Mesías. Y muchas otras evidencias, ¿no?, que dieron. Y vamos a ver ahora un pasaje muy interesante y muy conocido por ustedes. Vayan todos a Mateo 3:13. Ahí nos vamos a estar moviendo en el 3:13 en adelante. Dale, Nata. Bueno, hazte para atrás. Este sería el esquema. Vamos a ver 3 puntos. ¿Qué hay sobre el bautismo de Jesús? ¿A qué bautismo nos referimos con el bautismo de Jesús? Y la unción del Espíritu. ¿Qué es la unción y qué es unción con el Espíritu Santo? ¿Verdad? Si tú eres pentecostal, pues aquí vamos a tener una discusión. Y la confirmación del Padre. Esos 3 puntos se enfoca a Mateo, y no es más que la confirmación del Mesías. Entonces, ahora sí, dale. A ver, alguien que lea ese pasaje, por favor. El bautismo del Hijo en Mateo 3:13. ¿Alguien que lo lea? Dice: entonces Jesús vino a Galilea, de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Por él. ¿Notan algo ahí digno de mencionar? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Notan algo ahí? No hay nada digno. Para seguirme de largo, entonces no hay nada que observar ahí. La primera palabrita, entonces, la usa 90 veces en el Evangelio de Mateo, el propio Mateo. Y no me está diciendo ahí en qué tiempo ni en qué lugar hizo todo eso. Nada más dice que el río Jordán. Nadie sabe en qué parte del río Jordán Juan bautizaba. No lo tenemos eso. ¿Qué fecha era eso cuando pasó? Tampoco. Esa palabrita entonces está muy abierta. Mateo realmente usa esa palabra entonces nada más como una secuencia de los eventos, como cronológico, ¿no? Acaba de pasar a hablar de lo que era el bautismo. Él estaba bautizando y en eso dice: y entonces, ¿qué creen que pasó?
llegó Jesús. Es nada más para platicar la cronología de los sucesos o por lo que sigue, ¿sí? Entonces, Mateo no nos dice ni en qué lugar ni en qué tiempo sucedió eso. Nos quedamos en oscuras ahí, ¿verdad? Entonces, imagínate, 90 veces suceso. Ahora, como no nos dice, ¿alguien sabe más o menos cuánto empezó el ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuándo terminó y cuánto duró? ¿Alguien sabe? ¿O tiene una idea? ¿No? Ni pequeña idea tampoco. Empezó 10 años antes que Jesús su ministerio. ¿No? Alguien que lea Lucas 3, 1 y 2. Lucas 3, 1 y 2, por favor. Ahí nos da un poquito de luz, Lucas. Poquita luz. 3, 1 y 2. Sí, en Lucas. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes el tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite y de Lisanias, tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, la única luz que nos dan aquí es esa, que en el año 15, cuando reinaba este César Tiberio, que era gobernador de Judea, y lo único que sabemos por los libros de historia es que en el año 15 de este imperio, en realidad cronológicamente vendría siendo el año 29 después de Cristo. Es decir, que es cuando inició Juan el Bautista su ministerio. Entonces, Jesús se inició en el año 30 aproximadamente. Entonces podemos decir que menos de un año, unos cuantos meses, inició antes Juan el Bautista que el Señor Jesús. Y terminó su ministerio un poco tiempo después que Jesús había iniciado. ¿Se acuerdan que lo tuvieron que degollar? Pero realmente el ministerio de Juan el Bautista duró muy poco, tal vez año y medio, y sin mucho. Y esto, y qué sabemos con el estudio pasado, en los capítulos pasados, cómo se expresó Jesús de él, de Juan el Bautista, que era el qué, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. No hizo milagros, no predicó mucho la palabra, que digamos que tengamos muchos sermones de él, pero es el más grande de los profetas, Juan el Bautista, con un ministerio corto y breve, ¿verdad? Pero ¿por qué fue el más grande? ¿Por qué fue el más grande? Si no tenemos ni un libro de él aquí. ¿Por qué dijimos que era el más grande? Exactamente, le tocó el más grande honor. Él fue el pregonero, el heraldo de Cristo, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Dale. Ah, no, era ese. No, en el 3, déjalo en el 3. Okay. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. ¿Qué me está diciendo ahí? Que vino de Galilea. ¿Qué me quiere decir Galilea? Galilea es como el estado. Él vivía acá en Nazaret, que era una ciudad de muy mala fama. Me está diciendo que vino de Galilea, de Nazaret, para ir con Juan. Estamos hablando como 100 kilómetros. Jesús se entera que Juan está bautizando, que inició su ministerio y se arranca para allá. ¿Por qué? Porque iba directamente y específicamente a buscar a Juan y con un propósito definido, para ser bautizado por Juan. Ese era su objetivo. Se entera y dice, yo tengo que ser bautizado por él. Ese era el plan divino del Señor. Y él tenía que hacer eso, ¿verdad? Entonces, pero viajó 100 kilómetros aproximadamente, ¿no? Ese era su objetivo específico. Dale, Nata. Miren lo que dice ahí. Sucedió que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, ¿no? Se entera, empieza el ministerio de Juan el Bautista y se arranca para ir y ser bautizado por él. Dale. Entonces dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Dice, más Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces lo dejó o le permitió. Entonces estamos viendo aquí que resulta que Juan se le opone. ¿Por qué creen ustedes que Juan se oponía a bautizar a Jesús? ¿Por qué haría eso? ¿Acaso es un Jonás del Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Por su humildad. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Por qué? Porque él era el rey. Jesús era el rey. ¿Pero por qué se le oponía? ¿Por qué creen que se le oponía? Si a ustedes fueran Juan y llega el Señor y yo soy más, bautízame. No se sentía digno. ¿Pero tiene algo de malo bautizarse? ¿Tiene algo de malo bautizarse? Es que él no tenía pecado. Acuérdate, Juan conocía las Escrituras. Él acababa de predicar sobre el bautismo, ¿no? Y toda la gente empezó a venir. De hecho, reprendió a los líderes religiosos. ¿Y cómo les dijo? Generación de víboras. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y en eso, a los días, llega Jesús a bautizarse. Y él le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. No yo a ti. ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué haría eso? Mateo, atrasito, váyanse atrasito. Mateo 3:1 dice, que es lo que vimos la vez pasada, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, vean, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bríncate al 5. Y salía él, Jerusalén, toda Judea, toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bríncate al 8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso era el bautismo de Juan el Bautista. Y eso es lo que le estaba haciendo sobre ustedes. Entonces, ¿cómo es que ahora Jesús dice, bautízame con esto? Así como le decías. ¿Él se tiene que arrepentir de algo, Jesús? ¿Tiene que confesar algún pecado? ¿Tiene que mostrar algún fruto digno de arrepentimiento? Pues es lo que exigía Juan. Por eso la reacción de Juan. O sea, ¿cómo? Si él era el único que en ese momento, en ese lugar sabía, ese es el Cordero. De hecho, él dijo, mira, ahí viene el Cordero de Dios, que no soy digno de desatar la correa. O sea, él es el único que sabía que era el Mesías. Era el único que sabía de ahí. Entonces él sabía que era incongruente realizar un bautismo que simbolizaba arrepentimiento de sus pecados y confesión. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque él era el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo es que se va a bautizar? O sea, la reacción de Juan no era rebeldía, como dijo Luis, es humildad. En realidad, la conciencia de Juan el Bautista estaba reaccionando correctamente. ¿Me explico? Para que no se malinterprete como que es desobediente, no. Reaccionó correctamente. Era lógico. Dale en el 6. Vean, dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado. Él era el único que sí sabía a quién se refería. Dice, dale. Tanto así que dice, él me envió a bautizar con agua y me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que yo lo voy a bautizar si él es el que bautiza? ¿Vale? ¿Pero qué contesta Jesús? El 8. ¿Este es el 8? Ah, que sí. Mas Juan se le oponía, ¿verdad? No debemos de malinterpretar, ¿no? Él estaba en un shock teológico, que para él su lógica no trabajaba bien, ¿verdad? ¿Se acuerdan Pedro, cuando le iba a lavar los pies al Señor? Él sí se le opuso, ese sí es rebeldía. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 16 el Señor ya les notifica que iba a sufrir, que iba a ser entregado, que iba a ser castigado, que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar? Y en eso Pedro lo agarra aparte y casi lo regaña el Señor Pedro, ¿no? Le dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera suceda. Y él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿no? Ahora el Señor regaña, ¿por qué? Porque ahí se estaba haciendo, digamos, un tanto rebelde Pedro, ¿no? Entonces no confundamos la acción de Juan
con la que hizo Pedro o cualquier otro profeta como Jonás. Dale, así está el 8. Pero ¿qué le contestó Jesús? ¿Qué le contestó? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué significa? O sea, Jesús le respondió. ¿Qué significa? Hey, deja ahora, o sea, déjate de tu argumento. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa esa expresión? Y entonces, Juan entendió, él sí entendió. Yo la primera vez que leí eso no lo entendí. El Juan sí entendió y lo bautizó. ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? A ver, te lo voy a parafrasear con otras traducciones que son paráfrasis. La versión internacional dice: hagámoslo como te digo, Juan, porque nos conviene cumplir con lo que es justo. ¿Ya más o menos se me idea? La traducción viviente, que no me gusta mucho, pero es una paráfrasis, dice: así debe hacerse, Juan, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Se captó más o menos la idea de Jesús con lo que tiene la Reina Valera en las Américas? ¿Sí? ¿Qué significa esa expresión entonces? Es simplemente hacer lo correcto dentro de los planes de Dios. Eso es así. Hacer lo correcto dentro de los planes de Dios. Y eso, mis hermanos, tiene un montón de implicaciones prácticas. Tiene un montón. Ahorita a ver si mencionamos algunas. Obvio, Juan no sabía los planes de Dios, por eso se lo puso, ¿no? Y ¿sabes qué? Ahí en realidad empieza el ministerio de Jesús. Ahí, en el bautismo. En este capítulo. Ahora, entonces, ¿cuál sería, aunque no lo explica Mateo, cuáles serían las razones por qué así conviene? ¿Se te ocurre alguna? Ya entendimos que es porque así conviene, ¿no? Que es lo correcto, lo recto, lo justo, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serían las razones? Dale, andan muy serios ahora. Primero, porque se ponía como un ejemplo de obediencia. Estaba obedeciendo al Padre Jesús. Pues si Jesús obedece al Padre en algo que parece tan poco lógico, ¿qué haré yo? ¿Sí? Así que Jesús, ¿qué dice ahí? Nos enseña a obedecer, aunque parezca inapropiado o no conveniente, según nosotros, sino que conviene para toda justicia. Hay cosas en la vida que van a suceder y tú, conviene. ¿Sí? Alguien que lea Mateo 17:25, por favor. Mateo 17:25. Mateo 17:25 hasta el 27, por favor. Léalo, ¿verdad? Ahí le va a traer el micrófono. Sí, contestó Pedro. Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. ¿Entonces los hijos están exentos? Le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca le harás un ciclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Cómo la ven? ¿Tiene explicación? ¿Sí se entendió? ¿Sí entienden el concepto, lo que está tratando de enseñar aquí Mateo 17? ¿Alguien me lo quiere explicar? Hombre, vamos fríos. Bueno, básicamente era el tributo para el templo. Fíjate lo ilógico. Ese templo era para adorar a Dios. Jesús es Dios.
¿Cómo él va a pagar un impuesto para el mantenimiento del templo donde se adoran a él? ¿Sí se entiende? Ahora, en la práctica, en ese tiempo, un rey cobraba impuestos, pero los hijos estaban exentos del rey. O sea, los príncipes, toda su familia estaba exento de impuestos. Nada más la plebada eran los que pagábamos impuestos. Entonces dice Jesús, ¿cómo la ves, Pedro? ¿Tengo que pagar impuestos, sí o no? Pues no. Bueno, pero para que no se ofenda, hay que pagar. Y pagó el impuesto de él, de Jesús, que es ilógico que Jesús pague impuesto por su templo. Paga el de él y de Pedro. Es ilógico, pero ¿qué hizo? Porque así conviene. Como dijo Juan el Bautista, ¿no? Porque le dijo Jesús a Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, ¿tiene eso tendrá aplicación para nosotros en nuestra vida diaria? ¿En algún aspecto de nuestra vida tendrá algún mal literalmente? Entonces debemos evadir impuestos nosotros o buscar esos rinconcitos de la ley para evadir acá. No conviene, o sea, a tu bolsillo no le va a convenir, pero conviene como cristiano, el testimonio, conviene para muchas cosas, así conviene a toda justicia, dice Dios, que cumplamos toda justicia, porque es lo correcto, es lo recto. No importa que sea un impuesto arbitrario, que sea un corruptazo tu gobierno, no importa, tú pagas todos tus impuestos, no le busquemos. Se hacen muchas cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra aplicación que tenga que ver con conviene que cumplamos toda justicia? Porque sí conviene, algo que se nos ocurra. ¿No? Yo tengo un cierto problema el día de hoy, cada vez que envejezco más, noto la brecha generacional, cómo se manifiesta en las modas de vestir. Y veo que los jóvenes se asombran de que a mí se me haga inmodesto su manera de vestir, tanto para hombres y mujeres, porque ellos están programados con las tendencias de hoy, que para mí son inmodestos. Que un hombre traiga el pantalón apretado y suba al culto, para mí es inmodesto. Y ellos lo ven, el pastor que atrasado está. No, es inmodesto, no tienes por qué mostrar tus formas de cuerpo. No conviene, como dice Jesús aquí, no conviene a toda justicia, no conviene. Pero ellos están muy amoldados a los sistemas y tendencias de este mundo y lo ven raro. Esa es una manera. Y estoy hablando de hombres y mujeres, ambos. Y me dicen así, ¿no está apretado, pastor? Sí, no traes a cuerpo, es lo mismo apretado que justo, es lo mismo. Me dicen, no, yo no lo siento apretado, me dicen. Es lo mismo, se ve igual tu cuerpo. No tienes por qué mostrar tu cuerpo. Muéstraselo a tu pareja nada más, a nosotros yo no sé por qué enterarme cómo tiene las formas, ¿verdad? No conviene a toda justicia, eso aplica. Y hay un montón de aplicaciones, son las más que te estoy diciendo. Conviene ser puntual, tienes que salir con eso, ¿verdad? El día de hoy es una virtud que está totalmente desvalorada. El día de hoy, más para nosotros los mexicanos, ¿no? Es uno de los terribles defectos que tenemos. ¿Conviene ser puntual? Sí conviene. No es pecado, a lo mejor no es pecado, pero conviene. Claro que conviene, y como cristiano, olvidas. Claro que sí. Okay. Alguien que lea Romanos 13, 1 al 2. 13, 1 al 2, por favor. Romanos 13, 1 al 2. ¿Alguien que lo lea, por favor? Luis. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acabarán condenación para sí mismos. ¿Qué me está enseñando ahí? ¿Qué me está enseñando Pablo en Romanos? Sométanse que no, nomás a las buenas, dice que no. ¿Qué no dice a las buenas? Los que no son corruptos. Toda persona a las autoridades superiores. No me está diciendo si es ética, corrupta,
si es de Morena, si es del Verde, todas. Así que esos que le andan tirando por fe duro a los gobiernos, no conviene a toda justicia. Es lo peor que puedes hacer como cristiano. No puedes, te estás deshonrando a una autoridad que Dios puso, aunque sea terrible, ¿verdad? Entonces debemos someternos al gobierno. Si yo no pago impuestos, no me estoy sometiendo. Sí, esos que les paran el tránsito y ¿por qué me paraste? Baje el vidrio, no, bájese, no. Dame la licencia, no te la voy a dar. O sea, esos que se ponen tan bravos con los tránsitos. ¿Qué estás haciendo? Si eres cristiano. No, el otro día me paró uno, no, hombre, no me dejé. Si eres cristiano, ¿por qué somos así? ¿Me explico? Si es una autoridad, sométete. Habla con ellos, si te pide un documento, entrégaselo, aunque sea ilegal. ¿Quién me acuerda? Aquí lo mando. Amigo, Mande. me debo de someter en todo mientras lo que el gobierno me esté pidiendo no falte a la palabra. No vaya en contra de la palabra, exactamente, claro que sí. Que ya se van a poner esos gobiernos y ya están. Sí, claro. Aprobando muchas cosas que el pueblo cristiano no debe de someterse. Sí, claro. Sí, pero lo que va en contra de la palabra es obvio que no, ese es el filtro, digamos. A las escuelas tienen sus propios gobiernos de autoridad, hay que someterse. Si tú perteneces a una tienes que someterte. Sí, en el trabajo, puse el seguro social porque veo que cuando voy hay gente bravísima. A veces dan lástima a la trabajadora social o ciertas enfermeras, ciertos doctores, porque por eso son tan duros a veces, porque la gente es muy ofensiva, muy mala a veces con esa gente que trabaja. No digo que sea la perfección, ¿no? Pero hay que someterse. Aunque hay injusticias ahí, hay que someterse a ellos. Más como cristianos, ¿no? En la iglesia, que ni se diga, ¿verdad? La iglesia someterse. ¿Qué es someterse? Me dice una persona una vez. Pues lo que dice la palabra. Reconocer que es tu líder, que es tu pastor, honrarlo, obedecerlo, ¿no? Porque así conviene a toda justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Otra razón que significa lo que el Señor iba a hacer para bautizarse, otra razón, dale, ¿no? Porque al hacerlo, al bautizarse Jesús, por eso le estaba diciendo, conviene a toda justicia. ¿Qué? Porque en ese sentido Él se estaba identificando con los pecadores. Conviene, porque yo soy el Mesías, me tengo que identificar con los pecadores. Por eso me voy a bautizar, es la segunda razón, ¿verdad? Y bueno, este Isaías, que lo puedes ver, ¿no? Fue contado con los pecadores. Por eso se bautizó. Es una manera de contarlo, considerarlo parte de los pecadores, aunque no lo era. ¿Sí? Tercero, ¿vale? También el bautismo fue un símbolo de su futura muerte, su futura resurrección. Y eso tendría que ser solamente si es que el bautismo, ¿cómo? ¿Cómo lo hace la católica? Por invención. ¿Por rocío? Tendría que ser por invención. Ya va implícito otro punto, otra enseñanza que ahorita la vamos a mencionar. Entonces era un símbolo de su futura muerte. Por eso convenía, pues, se va entendiendo. Por eso convenía que él se bautizara. Cuarto, para autentificar el ministerio de Juan. Él buscó específicamente y explícitamente a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Y de esa manera él autentificaba el ministerio de Juan. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Punto 2. ¿Vale? La unción. ¿Qué es unción, para empezar? Yo lo oigo mucho a veces mencionar. Sobre todo la gente que viene de ambiente, de contexto pentecostal. ¿Qué es la unción? Será la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El proceder del Espíritu. Yo pienso que está relacionado, ¿sí? ¿Alguien más que me diga? ¿O qué idea tiene? Nacer de nuevo, dice Luis. Eso sería la unción del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, ya ves que se usa mucho en ese ambiente, para todo unción, ¿no? Se le nota la unción al pastor Brian, dicen, ¿no?
No, yo buscándole dónde le veo, ¿no? La palabra unción nomás se menciona 3 veces en 2 versículos y es de 1 de Juan. En todo el Nuevo Testamento nunca se menciona la unción. Está raro eso, ¿verdad? Mira, dale 15. Ese es el pasaje. Y ustedes, se refiere a la iglesia, tienen la unción. No es que la van a recibir o busquen la unción. Nunca dice busquen la unción. Tienen la unción del Santo y conoceréis las cosas. Y dice, pero la unción que ustedes recibiste, de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Y la tercera vez dice, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Unción, dale para abajo, creo que sí la puse. Fíjate, la unción en griego es crisma, que es de donde viene la palabra Cristo. ¿Sí? De ahí viene Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo es en griego, ¿sí? Mesías es en hebreo. Ambos significan lo mismo. ¿Qué es lo que significan? ¿Cristo es el qué? El ungido. Es el ungido de Dios, ¿sí? Entonces, esa palabrita literalmente lo que significa es como asignar, consagrar, ¿sí? Por ejemplo, los huéspedes antes, en el tiempo de la Biblia, se les ungía con un aceite como símbolo de honor. Aún los reyes o ciertas personas de alto honor, para brindar este honor, les ungían con aceite, ¿no? En los tiempos muy antiguos usó con un significado espiritual. Aún los objetos que se consagraban para el culto se ungían con aceite, un simbolismo que estaban consagrados para algo santo para Dios. Entonces, los dos contestaron correcto. Realmente la unción es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la unción. Es decir, que nosotros, al venir a morar, el Espíritu Santo en nosotros, al dar el nuevo nacimiento, estamos consagrados, estamos destinados para Dios, para el servicio de Dios. Tenemos la unción. ¿Sí? ¿Algún comentario? Dice, sobre todo, la unción simbolizaba la consagración del ungido de Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Nosotros tenemos una función particular, ser santos, servir a Dios, obedecer, dentro de los propósitos de Dios. ¿Se acuerdan cuando David era perseguido por el rey Saúl en varias ocasiones, que intentó matarlo, prácticamente se le ponía ahí para matarlo, y hasta el mismo ejército le decía, ahí está, mátalo? ¿Y qué decía David? No, porque es el ungido del Señor. Y tenía razón, él lo respetaba. ¿No? Esto no aplica el día de hoy, que los pastores son los ungidos de Dios, ¿no? Para nada, no aplica ahí. ¿Sí? Entonces es la asignación, la elección divina sobre sus escogidos, ¿verdad? Entonces en el Nuevo Testamento, Jesús es el ungido por excelencia y dice, el ungido de Dios. De hecho, no sé si lo puse ahí, Simeón hace esas palabras. Dice, y ya había sido revelado por el Espíritu Santo a Simeón que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y eso es cuando Jesús es presentado en el templo a los 8 días para ser circuncidado. Y eso tampoco lo tenía que hacer Jesús, pero convenía que cumpliera con la tradición y la ley de los judíos. Pero no lo tenía por qué hacer, porque el cortar el prepucio a un bebé simbolizaba quitar el cuerpo del pecado. Y Jesús no tenía cuerpo de pecado, pero convenía hacerlo, ¿me explico? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando también más adelantito ya Jesús, para el inicio de su ministerio, entra a una sinagoga, le dan el rollo que tiene que leer porque ellos tenían su liturgia, pasa él, abre, extiende el rollo, lo lee, resulta que es Isaías 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos.
Esa era una profecía de Isaías que hablaba de él mismo. Y por eso él dice, termina de leerlo, cierra y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Y se refería al ungido del Señor. Y estaba hablando de sí mismo, esa cita de Isaías, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Algún otro comentario? ¿Y Jesús cómo fue ungido? ¿Cómo fue ungido Jesús? Hechos 10:38. Alguien que lo lea, por favor. Hechos 10:38. Alguien que lo lea, por favor. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está. Entonces Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para capacitarlo. Ahorita vamos a explicar eso. Puede ser polémico para algunos. Dale adelante, hermano. Y dice que Jesús, después que fue bautizado, allá, se lo ponía a Juan, lo bautiza y ¿qué pasa? Y sube luego del agua. Ahora, esa palabra bautizado, ¿de dónde sale esa palabra? Bautizado. ¿Saben dónde sale esa palabra? ¿Por qué tenemos diferencia con algunas iglesias sobre el bautismo? ¿Por qué tenemos diferencia? ¿No está claro ahí? Dale nada, para que lo crean. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es una transliteración? ¿Qué es una transliteración? El otro día, hace tiempo, el pastor Brian habló de los requisitos de los diáconos, creo. La palabra diácono es una transliteración del verbo, la palabra diaconeo, diácono. Y la diaconía sería el verbo, que es servir, es servidor. Y no existe esa palabra en español. Y resulta que se transliteró a la palabra diácono. Pero sí, ¿ibas a decir algo? Así que después, como en el sentido de tomar la palabra en su idioma original y modificarlo a un idioma en lugar de traducir. Exactamente. Básicamente. La traducción de siervo, Ajá. bautismo para un libro. Exacto. Pero si traduce así, hay muchas iglesias que van a tener un problema. Él dio la clave, Las exactamente. Biblias no han traducido, han transcrito la palabra. Exactamente, él mencionó el problema, no hay traducción, es una transliteración. Y cuando hay una transliteración, simplemente la misma palabra la agarras y le cambias algunas consonantes o vocales, pero sigue siendo la misma palabra. Entonces, la palabra, dale, en griego es baptizo. Entonces le pusieron bautizo, te fijas lo mismo. Hubo una transliteración de letras nada más, pero no hubo una traducción. Entonces, por eso hay mucha confusión en muchas iglesias. Porque no hay traducción, se transliteró la palabra, ese es el problema. ¿Sí? Y bien lo dijo mi hermano, ¿qué significa? El punto es traducir, ¿qué significa bautizo? Es lavar o mojar. Y tú dices, no me dice nada de eso. Sí, es lavar o mojar, pero ¿cómo? Si tú agarras, ¿cómo le llaman aquí? ¿Cómo le llaman? ¿A ti que te gusta eso? ¿Cómo le llaman? En tu café agarras la ¿qué haces? Chopear, ¿no? Esa antes se me olvidó la palabra. Chopear, ¿qué es chopear? Dime qué es chopear. Agarras el café y lo echas encima. ¿Qué haces? Lo estás introduciendo, lo sumerges. Ahí está. Entonces, para mojar o lavar, tienes que sumergir. Ahí está la traducción. Está facilito. Entonces, ¿por qué le haces así? Porque agarras una cazuela y le echas en la cabeza. Si la traducción es sumergir. ¿Sí o no? ¿Está claro o no está claro? Estoy desviando la escritura y la estoy estirando para apoyar mi posición de bautizo. Porque estaba leyendo unos teólogos y los teólogos ahí le buscan y que no, pero es que mojar y la verdad lo estiran para poder llegar a su punto, pero es bien sencillito. Es más, creo que saca un pasaje aquí lo digo. Fíjate, ¿qué pasaje es este que no me acuerdo? Cuando el Lázaro y el mendigo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Ese pasaje, esa metáfora. Entonces, cuando ya mueren los dos, cada quien va a su destino, ¿no? Entonces Lázaro
está acá en el cielo y el otro pues está sufriendo. Entonces, ¿qué le dice el que está sufriendo, el rico, a Abraham? Le dice, entonces él dando voces, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envíala, ¿sabe el orgulloso, no? Envía a este mendigo para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, ¿qué es mojar el dedo? Meterlo, sumergirlo, para que me toque. Esa palabra, moje, es bautizo. ¿Más claro? ¿O no te convence? ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús, el jueves, cuando estaba festejando la Pascua, ya la última noche, ¿sí? Dijo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, bautizado, aquel, y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote. O sea, bautizó el pan, lo sumergió. ¿Está claro la traducción o la estoy alterando? Y sabes que siempre el bautizo fue por inmersión, siempre, hasta casualmente la Edad Media, cuando la famosa Iglesia Católica cambió y dijo, no, vamos a bautizar ahora sí. Fue en la Edad Media, del siglo V al XV por ahí. Todo ese periodo, hasta que ya los reformadores, ¿verdad? Pero tanto la Iglesia Católica, la Luterana y algunos reformados siguieron con esa tradición, tristemente, ¿verdad? Entonces, pero, dale para atrásito. ¿Otra? ¿Por qué dice que subió del agua? ¿Por qué dice? Un teólogo sumamente respetado, y que a mí me gusta mucho consultar con él, pero esas cosas no. ¿Cómo decía? No, lo que pasa es que está la ladera del río, y el río está abajo. Entonces ellos tuvieron que bajar y tuvieron que subir del agua por la ladera del río, ¿sí entiendes? Así como si fuera un canal, pues. Esa es su explicación, ¿y tú crees que el Espíritu Santo se tomó la molestia de ponerme la palabrita subió porque había un desnivel en el río? ¿Tú crees? ¿Qué importancia tendría eso? Decir que estaba en desnivel, ¿qué importancia tendría? Tiene ninguna importancia ese dato. Pero más sin embargo, si me quiere indicar algo, va a poner subió, salió del agua. ¿Sí o no? ¿No los convenzo? Bola de presbiteranza. Mira, dale a la 21. A ver, ¿por qué? Dice, Juan bautizaba, es el mismo pasaje, pero desde el Evangelio de Juan. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque, y eso, dices, dijiste que no sabía, no ubican esos lugares. Porque allí había, ¿qué? Muchas aguas. ¿Por qué me tiene que decir que había muchas aguas? Que no basta con un riachuelo así, un tirantito de agua así, meto la bandeja y se le echa una cabeza para bautizar, que no. Porque tiene que haber muchas aguas para poderlo sumergir a la persona, al adulto. ¿Sí o no? ¿Estamos convencidos? Porque próximamente va a haber bautismo, ¿no? Y parece que Brian quiere hacerle así, tipo católico. A ver, dale a otro, mira, creo que traigo otro. El famoso pasaje del etíope, ¿no? Y Felipe dice, mandó parar el carro. Acuérdate, este etíope era un representante grande, importante, que traía una caravana, un séquito, gente de dinero muy importante. En una caravana que vienen animales, ¿no? Si has visto cómo vienen las carretas, ¿con qué? Barriles, con agua, ¿sí? ¿Y por qué esperó el etíope en eso? Dice, aquí hay agua, que evita que yo me bautice. Y descendieron ambos al agua, o sea, a la ladera del río. Eso significa. Felipe y el eunuco y le bautizó, y cuando subieron al agua, el Espíritu. O sea, ¿por qué me tiene que decir que descendieron y que subieron? No es porque hay un desnivel, eso no es importante. Es porque realmente tuvo que haber una inmersión, sumergirse. ¿Sí? Porque ellos traían barriles de agua. Si realmente lo querían bautizar así, pues abren un barril y ya, le echan agüita. ¿Sí? Entonces nos está indicando eso, que el bautismo es... El bautismo es por inmersión, hermanos. La palabra en griego te lo dice. Es el problema a veces de transliterar y no traducir. Entonces muchos lo toman ciertas posiciones, ¿no? Último punto, dale, 23.
También aquí en este pasaje nos está mostrando Mateo la confirmación del Padre. Dale, 24. Mira lo que dice Mateo 3:16. Jesús, después que fue bautizado, otra vez subió del agua. ¿Sí? ¿Y qué pasó? He aquí los cielos fueron abiertos. ¿Qué significa esa expresión? Y vio al Espíritu de Dios. ¿Qué significa el Espíritu de Dios? Que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué? La Trinidad, exactamente. Yo no sé, como un modalista. ¿Sabes cuáles son los modalistas? Dios está en modo hombre, en modo Espíritu Santo, en modo Padre. Esos son los modalistas. Es el término teológico correcto. O, como lo conocemos, unitarios. O ya ordinariamente apostólicos, o solo Jesús. ¿Cómo explican ese pasaje? ¿Cómo pueden explicarlo? ¿Sí qué? No, lo tienen que explicar. Obviamente lo tienen que distorsionar y decir herejías, ¿no? Yo una vez le pregunté a uno cuando estaba Jesús en el Getsemaní y que está clamando al Padre, ¿te acuerdas? Y le digo, ¿cómo lo explicas? No, me dice, es que es la parte humana, le está hablando a la parte divina de Jesús y están hablando y le está pidiendo el... Fíjate la explicación que tiene que dar. ¿A qué recurren? Si Jesús es una persona, no son dos. Eso es una herejía. Bueno, aquí vemos un milagro. Es un milagro eso, ¿no? Pero ¿qué significa? He aquí los cielos fueron abiertos. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué significa cielo? ¿O cuántos tipos de cielo tenemos? No vale como tú me dices, mi cielo. ¿Cuántos tipos de cielo tenemos? Pues yo sé que hay 3. ¿3? ¿Cuáles, hermano? Ay, Abraham, Jonathan y no, eso no. El que está el cielo, dijo Pablo. Ándale. Sí, exactamente. Bueno, el primer cielo que tenemos es lo que es la parte atmosférica de nosotros, lo que cubre la tierra, que es la atmósfera, todo, lo que podemos levantar la vista y ver. Ese es el primer cielo. El segundo es el que está fuera de la atmósfera, la estratosfera, donde está el universo que se ve todo negro. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es la dimensión donde vive Dios. Es todo lo que sabemos. ¿Dónde es eso? ¿Cómo es? No lo sabemos. No es accesible para nosotros. Somos gente finita. Él es infinito. Entonces es donde mora Dios, el tercer cielo, ¿no? Ahora, dice que fueron abiertos los cielos. Se está refiriendo al tercer cielo, como lo mencionó bien mi hermano, citando lo de lo que le pasa en Corintios a Pablo. ¿Sí? Entonces es una visión donde Dios permite que Juan tenga esta visión y pueda acceder, ser transportado en espíritu, como le quieras llamar, para poder tener acceso a esa dimensión. Hasta ahí lo puedo explicar. Más de eso, la Biblia no me da luz. Por ejemplo, ¿se acuerdan con Esteban? Dale. Creo que sí fue Esteban. ¿Qué pasó a Esteban cuando lo iban a lapidar? En eso voltea para arriba y ¿qué dice? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra. Tuvo una visión de Jesucristo. No es que se haya abierto así, pero una visión. Así, una visión. Que solamente en ese caso lo vio. En Juan el Bautista vieron los demás. Por eso es un milagro. ¿Se acuerdan de también Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis? Dice Juan 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Era una visión del cielo, el tercer cielo, ¿verdad? Y voy a citar el de Pablo, que me dijo la hermana David. Creo que sabes. Conozco a un hombre, está hablando de sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. O sea, Él no sabe cómo se hizo ese milagro de Él tener esta visión, este acceso. Él no sabe cómo fue, que Dios no explica cómo hace su milagro. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, que es la morada de Dios, y conozco a tal hombre. Si que el cuerpo fuera el cuerpo, no se le vuelve a repetir, ¿no? Yo creo que le quedó ahí medio afectado. Así que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a él. O sea, vio cosas tremendamente maravillosas y regresa, le dice Dios, pero no las puedes decir. Por eso Pablo se queda así, todo lo que vi no lo puedes decir. Entonces, esa apertura nos da, el Espíritu Santo no nos da más información al respecto de la apertura de los cielos, pero es un milagro.
Y fue algo que pudieron apreciar muchos, no solo Jesús y Juan. Es permitir que un ser finito, como el humano, pueda tener acceso visual a otra dimensión donde Dios radica. Es algo maravilloso, simplemente maravilloso. ¿Y qué es parte de lo que vio? ¿Qué parte de lo que sucedió al abrir los cielos? Dale. Dice, y subió al agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Primera, segunda, tercera persona. Tercera persona. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que descendía como paloma. No era una paloma, descendió como paloma y venía sobre él, es decir, sobre Jesús. Vemos aquí la aparición de la tercera persona. Jesús está presente, ahora vemos la tercera persona apareciendo en escena. Así que las demás personas pudieron ver este espectáculo, ver al Espíritu Santo descender como paloma. Ahora, ¿qué significa o por qué descendió como paloma? ¿Por qué? ¿Por qué sería algo así? ¿Mande? Es un simbolismo porque la Escritura no lo explica, la verdad. En ninguna parte de la Escritura lo explica. Entonces tenemos que, aquí pues tuve que suponer algunas cosas, apoyado de los teólogos obviamente, pero es una suposición. Por ejemplo, al ser Espíritu Santo, un espíritu es ¿qué? ¿Cómo es un espíritu? ¿Cómo explicas un espíritu? Es que es intangible, es incorpóreo, ¿verdad? O sea, no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene peso, no tiene gravedad, no tiene materia, no se puede ver, ¿verdad? Tiene que materializarse. Por eso se materializó como paloma. Entonces, pues, Jesús, al humanarse, al encarnarse, ¿sí? Al tomar forma humana, Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina, unidas, pero no mezcladas y indivisibles, ¿se entiende? Esa es una teología. Dice, y en su naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, Él necesitaba la capacitación y el poder del Espíritu Santo. ¿Se entendió? En su naturaleza humana, Él necesitaba ser capacitado. ¿Sí? Así como nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos capacita. Igualmente Jesús en su naturaleza humana. ¿Se entendió? Entonces, bien. Jesús necesitaba la fortaleza necesaria para el ministerio que estaba a punto de iniciar. Dale el 28. ¿Cómo dice ahí? Pero si yo, o sea, Jesús dice, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, o sea, está diciendo, yo por el poder del Espíritu Santo que mora en mí, tengo esta capacidad. Entonces el Espíritu Santo lo capacitó para expulsar demonios. ¿Sí? Dale. Hechos 10 que leímos ahorita, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Es decir, haciendo milagros. ¿Por qué? Por la capacidad que le daba el Espíritu Santo. ¿Vale? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado. Es decir, el Espíritu Santo aún lo capacitaba para predicar y enseñar las Escrituras. Estamos. Esas eran las razones por las que fue ungido con el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, volvemos para explicar. ¿Vale? Los otros evangelios, mira cómo lo ponen. Vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lucas dice en forma corporal, o sea, se materializó como paloma. Entonces, dale, aunque la Escritura no lo explica, la paloma era un símbolo de inocencia y de paz. Por eso Jesús exhortó a que fuéramos mansos como palomas, ¿no? Es una manera de por qué el Espíritu Santo tomó esa forma del ave. ¿Vale? La paloma, ¿sabías tú que es la única ave permitida para los sacrificios? Puede ser una de las razones.
Cuando sucedió el diluvio, ¿te acuerdas? Noé envía 2 aves, un cuervo y una paloma. El cuervo ya no volvió, ¿no? Y la paloma volvió. Después volvió a enviar a otra paloma y regresó la paloma con una hoja de olivo, si no me equivoco. Pero el cuervo ya no volvió, la paloma sí volvió, ¿verdad? Trayendo esperanza. Por ejemplo, los ricos podían hacer cualquier tipo de sacrificio, imagínate, con un cordero macho perfecto, carísimo, una cría de toro de 1 año, carísimo, de buena calidad. Y los pobres lo único que podían es una paloma. Era el sacrificio más caro que podían hacer los pobres. Entonces es una manera de, los teólogos piensan, que son algunas de las razones por qué el Espíritu Santo se manifestó en forma corporal como paloma. Cualquiera de estas 4 tienen cierta lógica, ¿verdad? Ya para terminar, dale, 24, ya me estoy pasando, dice, y hubo una voz de los cielos, madre, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién es el que habló ahí? Una voz de los cielos. Entonces aparece en escena la primera persona de la Trinidad, el Padre, ¿no? Otra vez, como decimos, no sé cómo pueden explicar a otras personas eso. ¿Qué significa complacencia? ¿Qué significa la palabra complacencia? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Satisfacción. Exactamente, es satisfacción, deleitarse, aprobado. Apruebo, estoy satisfecho con lo que estaba por hacer mi hijo, ¿verdad? Otras traducciones, paráfrasis y textuales dicen, este es mi Hijo amado en quien me da un gran gozo, en quien estoy muy complacido con él, en quien me complací, ¿verdad? Y esto no es más que la confirmación de Jesús para su ministerio, ¿no? Bueno, trae una nota de MacArthur, pero está muy larga, después la vamos a ver. Dice, esta es una manifestación auditiva del Padre. ¿Se acuerdan de alguna otra ocasión que el Padre habló y todos oyeron sobre Jesús? ¿Alguna que recuerden? Nomás hay 3 en la Escritura. ¿Cuál? En la transfiguración, ¿se acuerdan? Creo que la tengo aquí en Mateo 17, dice, mientras él aún hablaba, el Pedro, acuérdate que estaba Pedro ahí hablando como siempre, vamos a hacer unas enramadas para Moisés y Elías, y Jesús lo calla, ¿no? Y en eso, mientras aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es Dios, el Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. O sea, lo apruebo, estoy satisfecho con él, a él escuchen, porque es el Mesías, ¿no? En otro pasaje, cuando Cristo ya está a punto de terminar su ministerio y ser entregado, en Juan 12:28 dice, Padre, glorifica tu nombre, y entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros que decían que es un ángel el que habló, y respondió Jesús, no he venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, ¿no? Y esa es la tercera y última manifestación del Padre, confirmando el oficio y ministerio del Señor Jesús. Entonces, así que lo que Dios, el Padre, hizo en el bautismo de Juan con el Señor, no es más que la confirmación de Dios Padre de que Jesús es en realidad el Hijo de Dios, Dios mismo, y que lo aprueba para el ministerio que estaba a punto de comenzar. Eso es lo que significa esta pasaje, ¿sí? Que es la confirmación del Hijo, el bautismo y la unción por el Espíritu Santo para poder iniciar su ministerio. Terminando esto, inmediatamente el Espíritu Santo lo agarra y lo lleva al desierto, ¿se acuerdan? Para ser probado durante 40 días, que es lo que vamos a ver en la siguiente. ¿Algún comentario? Mario. Perdón, regresando un poquito atrás de lo de la paloma. Ajá. ¿Verdad? También cuando Israel quería carne, ¿no? Y se les consiguió la carne, ellos pensaban a lo mejor una carne clasificada, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que les defendieron? Sí, las codornices. Codornices, ¿no? Quería hacer lo mismo de la paloma también. Puede tener alguna relación. Aquí el pastor Daniel. Bueno, ya hemos
un comentario sobre de unción del Espíritu Santo que esperando para ver si hay tiempo, pero no hice pausas. Sí, históricamente este término ha sido usado bastante, aún mucho antes que el movimiento carismático en los últimos 50 y tantos años. Si lee los teólogos reformados, puritanos, otros han usado otras palabras, pero tratando de captar esta idea. Que la unción tiene que ver, como dice, alguien que está siendo santificado, sagrado por cierto ministerio, pero también este concepto de capacitado, como el Señor fue capacitado. Aún el Martin Lloyd-Jones, que excelente expositor, pero creo que su manera de tratar de usar una frase causa mucha confusión. Él trató de diferenciar entre el bautismo del Espíritu, del bautismo del Espíritu, que es algo que pasa en el momento de la salvación. Él usó una frase del bautismo con el Espíritu, como algo después que el Espíritu está usando. Y yo creo que abrió la puerta por muchas ideas erróneas. Pero creo que podemos y debemos reconocer que el Espíritu de Dios usa el hombre de Dios en la predicación. Hay un tipo de predicación que es puro académico. Alguien puede estudiar algo y compartir lo que ha estudiado, igual que alguien que estudie la historia o la matemática en una universidad y enseña su tema. Y tristemente hay pastores que básicamente están diciendo el Espíritu Santo no está involucrado en la preparación o en el uso. Pero no estamos hablando de, como algunos dicen, este hombre fue ungido porque predicó con pasión o más emoción. Algunos de los predicadores que han sido capacitados y usados mayor por el Espíritu Santo, aún tenían argumentos bíblicos, pero hablaron en una forma que es un poco más plano, menos expresión, pero la gente estaba ahí escuchando porque el argumento bíblico el Espíritu usó. Entonces, vamos a aclarar que si usamos una palabra como unción o otra descripción, creamos que el predicador debe ser utilizado por el Espíritu Santo si va a cumplir algo en las vidas de las personas. No es un mero estudio académico y compartir lo que uno ha estudiado. Y el varón de Dios debe buscar santidad en su vida personal y entendimiento de la palabra. Pero Dios es soberano en esta manera de usar algunos más que otros, o de usar a veces unos mensajes más que otros mensajes del mismo. Es algo que no podemos controlar, no es algo que el predicador puede hacer, pero pedimos que el Espíritu de Dios use a nosotros y abra los corazones y use su mensaje. Y históricamente, si leen los textos de muchos, han usado unción, pero yo creo que últimamente, como los carismáticos, han pervertido mucho este concepto, no toca el ungido del Señor, ¿no? Para una manera de rechazar cualquier persona que confronte su pecado. Hay una reacción contraria, que ahora aún entre círculos más bíblicos se rechazan hasta a veces el concepto que el Espíritu Santo está involucrado. Entonces nada más no queremos ser reaccionarios hasta otro extremo y reconocer históricamente cómo fue usado la perversión de cómo está usado el Dios. Si lee ahora algo, escucha algo de algunos usando esta palabra antes que este movimiento nuevo, pues más que nada fue usado para hablar de la capacitación del Espíritu Santo y el uso especial del Espíritu Santo. ¿Alguien más tiene otro comentario? Luz. Usted. En Santiago 5:13 dice: ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Ahí, ¿para qué entonces usaban el aceite? O sea, ungían a los enfermos. ¿Para qué? Bueno, ahí puede haber muchas, depende de las posturas, puede haber muchas explicaciones, pero acuérdate cómo estaba la medicina en ese tiempo. No existía, estaba muy atrasada. Entonces, había aceites medicinales,
hay aceites medicinales para curar ciertas dolencias, ¿no? Entonces vemos ahí la participación del liderazgo en una persona y también lo de la ciencia, que en este caso pues la medicina sería nomás el aceite, y tiene cierta explicación o participación, sentido espiritual del aceite ahí, ¿no? Digo, sería la explicación más breve, ¿no? ¿Por qué? No, es que me quedaba esa duda porque los ungían con aceite. Sí. Y me quedaba esa duda. Era una tradición todavía en ciertos lugares donde la ciencia no ha llegado. Hay ciertos aceites que se usan para la persona, si sufrió algo, es más se fractura, le untan cierto aceite. Todavía aquí los sobadores hacen eso cuando tienen cierta dolencia, te ponen un aceite, te ungen con aceite, ¿no? Porque ellos creen que ese aceite va a lograr algo. Y en algunas cosas funciona para cierto tipo de cosas, cierto tipo de dolencias, pero en realidad es parte de la medicina y la parte del liderazgo que se acerca con esta persona, ¿verdad? Porque en la iglesia carismática, en este caso, donde Pues yo sí. estaba, lo usaban con propósito, que llevaba, Sí. una capacidad del aceite para... Sí, una superstición y un misticismo ahí involucrado, ¿no? Pero no hay una... Acuérdate, era un simbolismo lo que mencioné de por ejemplo, los utensilios que eran usados para el templo, eran ungidos con aceite. ¿Y para qué se ungían? Pues es un simbolismo para estar consagrados, ¿verdad? Entonces, básicamente, pero en ese caso sí es para algo medicinal, lo que estás diciendo de Santiago. Porque no había gran avance de la ciencia en ese tiempo, ¿verdad? Acuérdate lo que le dijo Pablo a Timoteo, cuando estaba enfermo el estómago, toma un poco de vino. Tú dices, oye, ¿qué consejo es ese? Bueno, pues es que no había agua potable, no había tratado, no había botellas de agua purificada, pues un poco de alcohol contrarresta un poco las bacterias del agua, ¿no? No era de muy buena calidad el agua, entonces toma mejor vino, no tomes agua, le dice. Pues dices tú que hoy en día, ¿qué consejo es ese? Pues es el recurso medicinal más que tenían más al alcance en ese tiempo, estaba muy atrasado. ¿Sí? Aunque ese pasaje es muy extenso para profundizar. Ese enfermo tiene que confesar pecados. Está relacionando un poco ahí, un poquito, la enfermedad con sus pecados, ¿no? Por eso llega el liderazgo. Mande. En el catolicismo es un sacramento que tienen que ungir a los enfermos. O cuando va a morir alguien, sí. Cuando va a morir, los últimos óleos le llaman, ¿no? ¿Cómo? Extrema unción. De extremo. Pues ya cuando ya murió, no, pero cuando va a morir, ay, no me nombre. Santos óleos, algo así, ¿no? Pues yo no estuve muy metido en el catolicismo, así que no puedo hablar de eso. Bueno, vamos a orar para terminar.